Buenas amigos y amigas de Mundo Deportivo. Ha finalizado ya la fase de grupos de la Eurocopa, lo ha hecho con dos partidos del grupo F, el denominado como el grupo de la muerte, que han resultado apasionantes. Por una parte, Portugal-Francia finalizaba con 2-2 y Alemania-Hungría con idéntico resultado. Por momentos ha estado eliminada Alemania, por momentos lo ha hecho Portugal y finalmente la que ha caído en ese grupo F ha sido Hungría, cumpliéndose los pronósticos. Tras estos dos últimos partidos se ha completado ya la fase de grupos de la Eurocopa y ya sabemos cómo quedan configurados tanto los octavos de final como el cajón desastre de aquellos equipos que ya han caído eliminados. Vamos a repasarlo. En primer lugar, esas selecciones que han dicho adiós. Se trata de Turquía, Rusia, Macedonia del Norte, Escocia, Polonia y Hungría como últimos de cada uno de sus grupos, y también Finlandia y Eslovaquia, que a pesar de ser terceras, pues no han sido ninguno de los cuatro mejores terceros, así que se van de esta Eurocopa. Dicho esto, vamos a ver cómo quedan esos octavos de final, esos 16 supervivientes, cómo se van a emparejar, cómo van a ser esos cruces que arrancarán el próximo sábado 26. Ahora tenemos un pequeño impasse, un pequeño descanso de 2 días sin fútbol, o por lo menos sin fútbol en la Eurocopa. Vamos a ir partido a partido, repasándolo brevemente y comentando lo que se espera de cada uno de ellos. Para el sábado 26 tenemos por una parte el Gales-Dinamarca y por la otra el Italia-Austria. A las 6 de la tarde en Ámsterdam, en el Johan Cruyff Arena, Gales-Dinamarca. La Gales de Gareth Bale, un equipo que ha sorprendido en la fase de grupos por mostrarse relativamente consistente, contra una Dinamarca evidentemente influenciada por lo que sucedió en el primer encuentro que disputaba frente a Finlandia, con aquel desvanecimiento de Christian Eriksen, pero que a la postre logró clasificarse para estos octavos de final. Gales-Dinamarca, un emparejamiento bastante equilibrado, quizá con ligero favoritismo para Dinamarca. A las 9 de la noche, ese mismo sábado 26, Italia-Austria en Wembley, en el London Stadium, con Italia como clara favorita al triunfo ante la Austria de David Alaba, una Italia que quizá ha sido la selección que más ha gustado en esta primera fase, en la fase de grupos, o cuanto menos la que más ha sorprendido para bien entre aquellas denominadas como favoritas o como candidatas al título. Pasamos al domingo 27. Por una parte, Países Bajos, República Checa, por la otra, Bélgica, Portugal. A las 6 de la tarde en Budapest, ese Países Bajos, República Checa, quizá con favoritismo para Países Bajos, que además ha sido líder de su grupo, ante una República Checa que ha ido de más a menos en esta fase de grupos. Empezó muy bien, empezó sorprendiendo Patrick Schick, pero su último partido ha dejado algo frío con esa derrota frente a Croacia. La Países Bajos de Frenkie de Jong, Wijnaldum y compañía, entre otros Memphis Depay, pues clara favorita al triunfo en ese encuentro que se disputará en Budapest. Y a las 9 de la noche, ese Bélgica-Portugal, uno de los platos fuertes de estos octavos de final. Bélgica, que ha sido primera en su grupo, Portugal, que finalmente ha sido tercera en ese grupo de la muerte, y un encuentro que se disputará en la Cartuja, en Sevilla. Aquellos aficionados que puedan acercarse al encuentro, pues sin duda que disfrutarán de un gran espectáculo. La Bélgica de Lukaku y compañía contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y un gran elenco de estrellas. Pasamos ya al lunes 28. Otro plato fuerte, Croacia-España y el Francia-Suiza. A las 6 de la tarde ese Croacia-España en el Parken Stadium de Copenhague, con una Croacia que ha sido segunda en su grupo ante una España que también lo ha sido en el suyo. En Croacia, Luka Modric, Mateo Kovacic y un gran elenco de estrellas que se lo pondrá muy difícil a los de Luis Enrique, pero la roja, después de ese 5-0 frente a Eslovaquia, con ligero favoritismo, habiendo recuperado gran parte de su confianza, como decían los propios protagonistas tras el encuentro. A las 9 de la noche, ese mismo lunes 28, Francia-Suiza. Francia, señalada como la gran favorita al título, ha finalizado como primera en el grupo de la muerte, no con pleno de triunfos, pero en definitiva siendo superior en cuanto a la clasificación tanto a Alemania como a Portugal. Se enfrentará a una Suiza bastante consistente, pero que no deja de ser pues la cenicienta, ¿no? En este enfrentamiento parece que Francia pues parte con un favoritismo amplio. Ahora bien, ya veremos lo que sucede en ese encuentro que, por cierto, se disputa en Bucarest, en Rumanía.
Y por último, el martes 29 habrán dos partidos, también un plato fuerte como es el Inglaterra-Alemania. Repetimos, Inglaterra-Alemania, quizá el emparejamiento más atractivo en cuanto a nombres o más igualado en cuanto a grandes potencias que se miden en estos octavos de final. Y por la otra parte, Suecia-Ucrania. A las 6 de la tarde será ese Inglaterra-Alemania que se disputa en Wembley, en Londres. Actúa Inglaterra como local, una Inglaterra que está echando en falta a Harry Kane, su gran estrella que está jugando pero no acaba de encontrarse con el gol. Inglaterra que solo ha hecho 2 goles en lo que va de Eurocopa, los 2 de Raheem Sterling. Y Alemania que ha protagonizado actuaciones brillantes con otras algo grises. De hecho, sin ir más lejos, en la de este último día ante Hungría, siendo incapaz de vencer a Hungría, pero a la postre clasificándose. Inglaterra-Alemania, recordemos, 6 de la tarde el martes 29. Y a las 9 de la noche ese mismo día, Suecia-Ucrania, como decíamos, con Suecia, la selección que ha sido primera en el grupo de España, ante una Ucrania que se ha metido casi de rebote, siendo tercera, pero en definitiva está en los octavos de final con todas las de la ley. Un encuentro que se disputará en Glasgow, en Hampden Park. Esos serán los octavos de final, repasemos rápidamente: Gales-Dinamarca, Italia-Austria, Países Bajos-República Checa, Bélgica-Portugal, Croacia-España, Francia-Suiza, Inglaterra-Alemania y Suecia-Ucrania. Por cierto, tan solo recordar que si España venciese en el enfrentamiento frente a Croacia, el duelo de cuartos de final, el rival que se encontraría sería el vencedor del Francia-Suiza. Todo lo que suceda en estos octavos de final os lo iremos contando aquí, en Mundo Deportivo.